grabar en esto. Ok, Frank Tovar está ingresando. Bien, entonces ya estamos grabando. Vamos a iniciar. Eh, Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Sabemos que gradualmente más compañeros se irán incorporando. Esta noche, como siempre, tenemos el gusto de recibir la, la, la conferencia, la charla de la señora Ángela Barrero, productora de café y cacao en Colombia, quien trae una historia de lucha, de innovación, de hacer las cosas bien hechas, bien pensadas, bien fundamentadas. Y entonces, para no hacerle más atraso a Ángela, yo quiero que ingrese, le demos la bienvenida. Y Ángela, ahora sí, cuéntanos quién es Ángela Barrero, cómo llegaste aquí, cómo iniciaste, qué has hecho en ese camino eh, y hacia dónde vas. Bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, José, a ti por invitarme hoy a contarles a todos pues esta experiencia que hemos tenido en la finca. Eh, pues, ¿quién es Ángela? Yo soy administradora financiera. Trabajé muchos años en consultoría, en una empresa de consultoría para hacer planes de recuperación de desastres y planes de continuidad de negocio en telecomunicaciones. Y de pronto se nos da una oportunidad cuando los niños, la niña, mi primera hija estaba chiquita, de ir a vivir a la costa colombiana, a Santa Marta. Y allá entro yo a trabajar con una empresa divina que se llama Sei el Roble. Y empiezo yo a aprender de la palma, porque yo, inclusive cuando a mí me contratan, yo les digo, yo no sé de palma, pero ellos me dan la oportunidad porque necesitaban como adecuar un poco sus procesos, flujo de cajas, la parte administrativa. Yo vengo de una familia campesina, o sea, netamente, mi abuelito fue arriero fundador de la vereda donde tenemos la finca, mi abuelita también. Y yo crecí yendo a pasar las vacaciones con ellos en la finca, viéndolos trabajar. O sea, para mí mi abuelito era un superhéroe. eh, una persona demasiado, demasiado grande, o sea, como que un gigante que uno como que anda ahí en los hombros del gigante. Ese era mi abuelito, sus manos callosas. Y entonces yo entro a trabajar en Palma sintiendo como mucho respeto por la gente que trabaja en el campo, porque ellos pues tienen un trabajo muy duro. Y de La Palma me quedan demasiadas buenas experiencias. Trabajé casi 8 años con esta empresa y y el último año pues de que trabajé en Palma tuvimos una situación bastante compleja. A nosotros nos dio PC y de hecho todo Santa Marta después de eso se devastó. Sin embargo, nosotros esta finca que estaba en proceso de renovación, logramos recuperarla. eh, con, digamos, alguien que también está aquí en el grupo y que fue como la que me invitó a ser parte. Ella se llama Ivonne Cadena, es una fitopatóloga, le tengo gran cariño, es una ingeniera agrónoma maravillosa. Y entonces yo ya cuando, porque hacíamos cirugías, estábamos haciendo de todo lo que nos decían. O sea, que haga la cirugía, que ponga el fungicida, y nada funcionaba. Entonces yo la llamo y ella me dice, no, déjeme, yo voy. Y ella fue a la finca, miró y digamos, como el plan de trabajo que ella nos presentó era como tan bobo, que no, o sea, que mi jefe dijo, sáqueme cuánto vale eso, y yo le saqué cuentas y él dijo, no, pues lo que vale, hagámoslo.
Y básicamente era limpiar drenajes, poner composta, no dejar que el material enfermo tocara el suelo, tocaba quemarlo. Y entonces, bueno, pusimos unos barriles, empezamos a quemar eso, aplicamos el compost. La verdad, este tratamiento empezó a funcionar. Y yo que era que la que manejaba, digamos, como la plata, por así decir, que uno sabe qué es lo que compra, qué es lo que se está aplicando. Yo no podía entender cómo en las áreas donde no habíamos hecho cirugía, no se había hecho nada y se había puesto este tratamiento, estaba funcionando mejor que donde aplicábamos el fungicida y todo eso. Entonces, bueno, finalmente yo me quedé hasta que el brote que se controló, la finca quedó bien. Y después de eso, pues empezamos a tener como reuniones. De hecho, a nosotros nos invitaron como a un congreso palmero. En su momento nadie nos creyó. O sea, porque era como algo tan increíble que tú recuperaras una finca a punta de compost, violes, eh, ¿no? Quemarlo, que el material enfermo. Eh, Inclusive mi jefe al año siguiente dijo, bueno, entonces vamos a seguir aplicando el fungicida porque si de pronto nos da esta enfermedad otra vez. Y yo le dije, jefe, yo no puedo seguir trabajando acá si usted hace esto. Usted no entendió nada de lo que pasó. Esto para mí, o sea, ese año para mí fue como si me reconfiguraran el cerebro. Y no sé, cuando uno resetea el computador y ve la realidad con otros ojos. Entonces yo salgo de allá, seguí vinculada como a muchas empresas, pero siempre me quedó como esa espinita en el corazón. Sí, y en el año 2016 mi papá toma la decisión de vender la finca porque esa finca no da sino problemas. Y yo no, ¿cómo así que la va a vender? Y entonces, pues ya a partir de ahí yo le digo, venga, déjeme yo ver qué hago, administro la finca y vemos qué se logra hacer. Pero toda la familia, o sea, todo el mundo me decía, no, no pierda más plata, que esa finca, o sea, digamos, un esfuerzo muy grande que él había hecho era sembrar un jardín clonal para ver en esta zona qué cacao se podría dar bonito, porque la finca para café ya estamos en una zona que se llama marginal, es decir, que ya la temperatura nos subió demasiado para sembrar café. Café más o menos se siembra entre 17 grados y 23, y una finca que ya está en 30 grados, pues ya para café no sirve, ya toca es cacao. Pero el cacao tampoco nos, pues como que no nos fue muy bien. De los 14 clones, todos malos, o sea, todos baja producción, les dio monilia, bueno, nos dio de todo. Entonces, pues yo, digamos que yo al principio cojo la finca solo como, Dios mío, por favor, ayúdame, porque esta es como la herencia de nuestros abuelitos. Y otra vez yo recordaba mi niñez estando allá y me daba mucho pesar que, que las fincas lo que está pasando en nuestra zona es que todo el mundo las está vendiendo o construyen como chalets y pues ya nadie se dedica al campo. Yo tengo un tío que él es el último tío que queda vivo porque yo tenía dos tíos más dedicados a la agricultura y los dos se murieron. Y el único tío que quedaba como vivo y que le gustaba la agricultura, eh, cuando yo quise como coger la finca, él me dijo, yo, hágale que yo la apoyo, lo hacemos. Entonces yo sentí como que de cierta manera él quiso hacer esa como relevo generacional conmigo y enseñarme, y yo vivo muy agradecida con mi tío. Siento que él es como el más genio, pues el que quisiera yo como contarle a todo el mundo, ¿no? Pero eh, sí, una persona con tanto conocimiento, y nunca fue a la universidad, de pronto pues nunca ha sido pues como ingeniero, pero con tanto conocimiento. Entonces, yo cuando trabajé en Palma, habíamos hecho esto de quemar la materia orgánica y, y yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué hacemos con el cacao? Entonces, pues a mí lo que se me ocurrió fue hacer lo mismo que habíamos hecho en Palma,
10 años antes. O sea, dijimos, pues yo dije, eh, si tenemos esta enfermedad que era la moniliasis y es una enfermedad como que está, digamos, asociada a un hongo, pues quememos toda la cosecha que está enferma en vez de, porque unos decían tápela, otros decían entiérrela, otros decían póngale microorganismos, pero no había como que se pusieran de acuerdo. Nos decían, entonces yo dije, no, pues yo voy a hacer lo mismo que hice en Palma, que a mí me funcionó, o sea, si esto me salvó un cultivo de palma, ¿cómo no me va a salvar el cacaíto? Entonces empezamos a hacerle una poda para que entrara el aire y todo empezó a pirolizarse. Entonces, pues yo me puse a leer y empezamos a probar muchos sistemas, pero no se adoptaban porque la gente pues es como muy reactiva al cambio y decían, no, no, ahora nos toca más trabajo. Pero entonces yo lo que hacía era que yo me iba y lo hacía yo. Entonces yo me cargaba el hornito, yo lo prendía, o sea, yo lo hacía. Y de cierta manera, como hay una cosa cultural que si lo puede hacer una mujer, cualquiera lo puede hacer. Entonces, de cierta manera, eso también como que animó a la gente a hacerlo en la finca y empezamos a tratar. ¿Qué tenía? Yo tenía 90% de moniliasis en el lote de cacao, eran 1000 árboles. Y a mí me medía un ingeniero eso, o sea, a mí me han dicho, no, el 90% de moniliasis, hay que ver cómo mejoramos esto. Y como en 3 meses que yo acabé de hacer la poda de esos 1000 árboles y poniéndole el biochar, porque en ese momento ni lo activaba, o sea, nada, lo poníamos ahí. Era una época en que estaba lloviendo mucho. El ingeniero volvió y cuando él viene me dice, Ángela, usted sí nota que no tiene monilia, o sea, en 3 meses usted acabó con la monilia. Jamás yo había visto una recuperación así. O sea, de 90% a 0% en 3 meses. Sí, haciendo la poda y una cosecha sanitaria, pero que se pirolizaba. ¿Qué pasa? La monilla parece que tiene que ver con una espora y esa espora vuela y eso es lo que hace que digamos, otros frutos se enfermen. Una vez tú le das aire al cultivo haciendo la poda y haciendo digamos, la quema de este material enfermo, pues ella como que rompe ese ciclo y ya se acaba. Le pegaste un Entonces, frenazo a la enfermedad. sí, o sea, de verdad que el mismo ingeniero que nos veía nos dijo, yo no sé lo que están haciendo, pero síganlo haciendo porque está bien. Y nosotros, bueno, entonces ese primer año lo hicimos solo en cacao y dijimos, ve, yo dije, voy a probar aquí en el lote de al lado que tengo un café viejito, a ver qué pasa. Le hicimos lo mismo, o sea, que fue aplíquele compost, mezclélo con el carbón que salía de la pirólisis y ni siquiera yo medía dosis, nada. O sea, y de pronto en el café también yo le saqué una cosecha más. Y también el señor que vino dice, uy, ¿usted qué le hizo a eso? Entonces, a raíz de eso, pues ya al año siguiente yo dije, no, esto hay que medirlo, esto hay que, pues, empezar a entender qué fue lo que hicimos bien. Porque, pues, digamos, el residuo uno lo ve como algo tan poco valioso, o sea, que es hasta raro, la gente que sí, pues contabiliza que cuántas toneladas tiene de residuo, cuántas las valorizó, cuánto le salió de ahí, o sea, eso no se valora, o sea, o uno sí lo valoriza, pero no lo contabiliza. Y entonces luego uno no sabe cuánto fue que aplicó. Entonces eso nos pasó como en el primer año, entonces ya el segundo año, ya entonces le volvimos a aplicar y ya dijimos, bueno, 3 kilos al cacao y al café 1 kilo, que era un café ya grande. Por ahora yo no había sembrado. A la finca aparece un francés que venía de Ghana. Yo digo que ese señor venía como del futuro, porque en ese primer año yo tuve muchos problemas, digamos, con mi familia, porque ellos decían, usted se enloqueció, ¿cómo es eso que usted no va a comprar urea? Mejor dicho, ahí sí que se enloqueció usted. Y entonces venía este señor y este señor me dijo, mire, yo vengo de Ghana, en Ghana tenemos un verano que llevaba 2 años Ujú. y la finca se nos acabó
Y esto que usted está haciendo con el cacao, poniéndole el biochar, yo nunca lo he visto en el mundo, a nadie le he visto haciendo esto. Pero le quiero decir que, mejor dicho, donde yo hubiera hecho esto hace 2 años, mi finca no se hubiera perdido, porque yo tengo una sequía de 2 años. Ujú. Eh, y él empezó a explicarme que ellos habían puesto riego, pero que ya no tenían agua ni para el riego, entonces que el riego no, pues no solucionaba nada. Y él fue como yo digo, como un enviado de Dios, porque ese año yo, ante tanta cosa, o sea, no me aprobaron un crédito, mi familia nos lo ejerció. Yo tenía una página en Instagram, entonces yo vendía pues como las cosas de la finca y con lo que yo vendía a la finca iba y le metía, digamos, esa plata se la invertíamos a la finca. Ahí yo le doy como muchas gracias a nuestros clientes, a la gente que nos ha apoyado en la página. La página mía en Instagram se llama @bodega de la finca. Y entonces ellos nos compraban las naranjas, bueno, todo. Y bueno, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer las cosas poco a poco. O sea, con lo que tengamos, vamos trabajando. eh, y yo creo que eso para mí, que al principio fue terrible, porque yo no, o sea, cuando voy yo a renovar esta finca que tiene 11 cuadras, eh, sin plata, porque pues a mí no me aprobaron el crédito. Pero hoy en día que lo veo como en perspectiva, siento que fue lo mejor que pudo pasar porque eso es lo que lo lleva a uno a ser creativo, a aprovechar los residuos, que, que como yo te digo, es como muy subvalorizado. Entonces ya al tercer año de esto, entonces yo dije, no, voy a sembrar un lote de café. Vamos a ver, porque todo el mundo decía que el café no se daba y fíjate que yo le ponía biochar y el café yo le sacaba una cosecha más. Entonces, si eso era poniéndosela encima a un árbol viejito, ¿qué sería uno sembrando con biochar? Y entonces acá en la primera foto, mano derecha, tenemos Ok. en el año Eh, 2020, Ángela, usted ya está ahí compartiendo pantalla. Sí, sí, ¿verdad? ustedes la ven. Yo estoy viendo. Lo que no sé es si la demás gente está viendo la pantalla suya o está Sí, sí viendo se ve. su cámara. ¿Está viendo la presentación, la carátula, o está viendo a Ángela, la cara? Se ve a Ángela y a la derecha en el centro gráfico. La primera lámina de Ah, presentación, bien, la ok. carátula Sí, completa, eso perfecto. es lo que estamos Entonces, viendo. gracias. Habiendo confirmado eso, adelante, Ángela, que estamos Entonces, disfrutando mucho tu presentación. gracias. Entonces, a la derecha vemos como un cultivo de café. Este cultivo nosotros lo sembramos en el año 2022 en el mes de agosto, pues que es como el mes de mi cumpleaños. Y es como un regalo, digamos simbólicamente, fue como un regalo que yo me di de, de ver pues qué estaba, pues digamos como aplicar toda esta experiencia que habíamos tenido en campo. El lote de la izquierda es como el lote testigo. Ese lote hoy en día, si uno va, no existe. O sea, el lote de la izquierda, todo se murió. Y el lote de la derecha, este año le vamos a coger la primera cosecha. Entonces, eh, eh, digamos, este lote que fue sembrado 100% enmendado, pues a mí me probó que en esto hay todo por hacer y pues muchas oportunidades. Entonces, bueno, acá tenemos la finca. Si ustedes se meten por Google y la quieren chismosear, le pueden poner Montenegro Quindío, Finca Nuestro Sueño, que eso es un hotel que queda como frente, y ahí ya les abre. Eh, Tenemos la foto de la izquierda, era del año 2016, de cuando mi papá quería vender la finca. Y lo que está en amarillo, digamos, es la finca como tal, que son como los linderitos de la finca. Eh, Nosotros ya teníamos área con erosión, eso era, pues, la tierra era dura, compactada, no había nada sembrado, digamos, acá todo esto estaba sin siembra.
Aquí fue donde mi papá sembró el primer jardín clonal y la finca, pues trabajándole mucho. Y yo digo que el biochar para mí ha sido como un bastoncito, como algo con lo que yo me he apoyado mucho para renovar esta finca. A la derecha es como se ve hoy en día. Si se meten pues al Google, ya lo ven. Ahí ya se ve pues que ya está sembrado todo el jardín clonal. Acá tenemos otro lote de café. Y acá, digamos, en esta finca que está de este lado, nosotros tomamos la decisión, como la finca viene como en montaña así, la cara poniente del sol, la que no le da el sol de la tarde, la dejamos en café y la cara que sí le da el sol de la tarde, la dejamos en cacao. La finca en este momento está al 50% renovado, digamos. Tengo eh, unas dos hectáreas en café y 2 hectáreas en cacao. Y la finca tiene 11 cuadras, o sea que todavía nos falta mucho por hacer, pero este enfoque de ir paso a paso y como ir aprendiendo de los errores y ya, digamos, como una curva de aprendizaje, nos ha hecho que pues ya en el último año sea como todo más como, no más fácil, porque yo digo que cada año el clima nos cambia todo. Entonces, lo que uno tiene pensado hacer, le cogió el clima y te lo volteó, pero al menos yo siento que yo he recuperado tener el control de la finca y poder entender qué es lo que está pasando y poder como invertir y no tener tanto riesgo de pérdida de esa inversión. Entonces, bueno, acá les muestro, a la derecha pueden ver el cacao como estaba, todo clorótico, raquítico, el café ya estaba súper paloteado. Yo tenía cafetales, o tengo todavía, cafetales de 25, 30 años, 15 años. Entonces, simplemente yo entendí, digamos, eso viene de mi experiencia en Palma, que si yo atiendo el suelo, yo ya puedo mejorar el cultivo que esté ahí. Entonces, digamos, estas cuatro fueron como o son los pilares en los que nos hemos venido como pegando, ¿no? Entonces, de acompañarnos de sistemas de árboles que nos den sombrío para el caso del café, que en el clima que yo estoy, si eso no tiene sombra, estoy muerta. Mantener las coberturas, eh, y eso, sobre todo en este año que pasó, que vivimos esta sequía, nosotros hemos venido experimentando la sequía ya 2 años. Este año siendo el peor, pero el año pasado ya para junio ya habíamos tenido muy bajas precipitaciones. Eh, Hemos como aplicado microbiología, digamos, ¿qué te digo yo? O sea, como en ciclos, como primero probábamos cada 60 días, pero ya, digamos, ahora con el verano, era cada mes, le estábamos aplicando y, digamos, empezamos a poner los minerales que al suelo le faltaran. Entonces, como yo les decía, el biochar para mí ha sido como este elemento que a mí me ha apoyado en lograr estas metas que yo he tenido. Pero yo todos los residuos de cosecha los aprovecho. De hecho, hasta el pasto cuando se hace la guadaña, ese también se aprovecha. eh, y hacemos varias enmiendas, ¿no? Hacemos uno que es como un fermentado, como un precompostaje, el otro que sí es el compostaje que se le deja 6 meses y el otro es el biochar. En el caso mío, a la izquierda vemos que pues mi tecnología es la tecnología al barril, que se llama Telud, porque digamos que sale como una fumarola por encima.
Y yo monitoreo, digamos, como que hay dos variables que yo monitoreo mucho, que son la temperatura, que hay que revisar que ella llegue de 300 grados para arriba, y el tiempo de residencia. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con biochar, se da cuenta que hay ciertas biomasas que requieren más tiempo que otras. eh, y que, digamos, lo que dice la gente muy experta en biochar es que a más temperatura que tu sistema coja, más porosidad, ¿no? Y estas variables hay que revisarlas porque el sistema hay que apagarlo una vez el tiempo de residencia se cumpla, hay que apagarlo para lograr sacar de cada bache la mayor cantidad de carbón. A la derecha, en la parte de arriba, vemos los sistemas abiertos, que son muchos, o sea, el más sencillo es abra un hueco y haga como un estilo de cono en el hueco, y así como está el señor ahí, y ahí se va llenando, que ese es como el sistema más básico. Y tenemos también el Contiki, que es este cono, la pirámide o como un estilo de rectángulo. Estos sistemas se basan en que el fuego hace como una cortina, y esta cortina evita que el oxígeno entre. Sí, porque a uno la gente le pregunta, pero venga, eso ahí abierto, ¿cómo va a ser sin oxígeno? ¿Cómo está pirolizando si véalo ahí abierto? Y entonces acá el dibujito que les pongo a la derecha es que ustedes pueden ver ahí la cortina tapando el oxígeno, y digamos, si uno entrara y revisara esa cortina por dentro, hace como unos remolinos de aire. Y esos remolinos, digamos que mueven ese aire caliente hacia adentro, y por eso es que ese sistema, digamos, los sistemas abiertos hay que estarlos alimentando. ¿Qué significa eso? Que hay que tener un operario que esté alimentando el sistema para que se creen como las capas sucesivas de carbón. Y estos sistemas abiertos tiene, digamos, para mí un riesgo muy alto, y por eso yo no los uso mucho, y tiene un riesgo de incendio. Entonces, sobre todo en esta época que yo estuve como con este clima tan seco, o sea, es que a ti te sale o sea, una chispa y te toca el suelo que está con paja, que está re seco, y se te quema la finca, o sea, si no tomas precauciones. Entonces, para mí este sistema tiene ese riesgo, que yo digo, bueno, en tiempo de lluvia no tiene tanto problema porque no, no sería como tan incontrolable, pero en un verano, o sea, es muy riesgoso hacer eso como una quema abierta, ¿no? Y ya digamos como en la parte de abajo están los sistemas de aprovechamiento de los residuos, para gente que tiene mucho residuo, mucha biomasa. eh, Se puede pirolizar desde residuos de cosecha, eh, se pueden pirolizar los estiércoles de vaca, de gallinaza, bueno, de lo que uno se le imagine, todo eso se puede pirolizar, o sea, hasta biosólidos se pueden pirolizar. El residuo sólido municipal también se puede pirolizar, o sea, lo que hoy en día se va hacia los rellenos sanitarios, se podría manejar por pirólisis, y, digamos, todos los lodos. Digamos, en el caso de los sistemas para grandes generadores de residuo, está, digamos, como dos oportunidades. Uno, generar energía eléctrica a partir del calor que la pirólisis genera, pero además también está el gas como tal que sale del sistema, y que podría prender una caldera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de palma africana, eh, yo me sorprendo porque hay una biomasa que usan mucho que se llama el cuesco, que la gente la usa para prender calderas. Eh, Esa misma biomasa, si uno la lleva a pirólisis, no solo que te genera el gas para prender la caldera, sino que además te genera energía más o menos equivalente en 1 tonelada
de biomasa de alto contenido de carbono como el cuesco, tiene un factor de conversión de 1 a 1 con 1 megawatt de energía. Entonces, 1 tonelada de biomasa de alto percalórico te puede generar una megawatt de energía. Y eso multiplicado 10 centavos, que es regalado, estamos hablando de mucha plata. Entonces, mucha plata se está quemando, las empresas la queman y no la aprovechan. Y pues eso también, pues son oportunidades de negocio. Bueno, acá un poco a contarles un poquito más del biochar. Eh, a la derecha podemos ver como arriba, ¿no? Tenemos el café que les digo que sembramos en el 2022. Y si uno coge y saca una plantica de esas, lo que hemos visto es que toda la raíz salía como pegada al biochar. Y entonces yo me puse a investigar eso, pues, ¿por qué se daba? Y hay un estudio del profesor Lehmann, que es el que aquí les comparto, y entonces él empieza a hablar, vea, los biochares, entre más antiguos están enterrados en la tierra, ellos como que son un imán. Entonces, primero que se cargan de microbiología, pero además ellos atraen los minerales que el suelo tiene o que de pronto de fertilizaciones que uno aplica, el biochar las absorbe, como que se le pegan al biochar. Entonces, miren, aquí en la parte de abajo, uno ve, esto es un pedacito de raíz y la raíz se mete en esas cavernas, en esos poros que tiene el biochar y acá muestran que esas cavernas están llenas de una capa organomineral y una capa de microbiología de hongos prácticamente. Entonces lo que hace ese biochar es que ahí almacena como toda la vida. Cuando, pues, digamos, ahí yo quedé tan sorprendida de entender eso, porque pues dicen, no, que el carbono es la fuente de la vida, y cuando uno ve esto es que lo es. O sea, esas raíces ahí como adheridas, como si el biochar las estuviera como amamantando prácticamente. A la derecha vemos también las cavernas, donde entran raíces, hongos, y entre más antiguo el biocarbón, es decir, que entre más tiempo ese biocarbón estaba enterrado allá en el suelo, él más se llena se vuelve como ese lugar donde está toda la vida y donde todo el tiempo le está alimentando a la planta. El biochar tiene una característica que se llama recalcitrancia, es que él es durable en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo un biochar de buena calidad a mi café en el año 2022 y yo hoy en día voy y desentierro eso y miro allá, él todavía está allá. Por eso es que él tiene categoría de créditos de carbono para captura, no, para captura no, para remoción de CO2. Es decir, captura es lo que hacen las hojitas, ellas nos capturan, pero remoción, que en inglés se llama CDR, es que el carbono que yo entierro lo estoy biosecuestrando. Es decir, yo estoy trayendo el carbono que está en la atmósfera y lo estoy llevando establemente al suelo como un sumidero de carbono. Entonces, digamos, esa característica de recalcitrancia es lo que lo hace que él pueda configurarse en un proyecto de créditos de carbono. Bueno, acá a la derecha, yo les traje dos imágenes pues, que me parecieron muy interesantes porque digamos, en estos años, yo he tenido como contacto con gente que tiene biochares. Entonces, en Colombia tenemos Arroz Federal, que ellos pues tienen un biochar de Cisco Arroz, y está una empresa que se llama Green Team, que tiene un biochar de fibra de raquis, como de la palma. Y entonces acá yo les traigo esta imagen porque, ¿qué me muestra esta imagen? Que a más temperatura de pirólisis y a más porosidad, como ciertas biomasas se comportan diferente. Es decir, no es lo mismo un biochar de cisco arroz que uno de madera,
ni uno de cis, de uno de cuesco, que uno de fibra. O sea, cada biochar es diferente. Entonces, por ejemplo, acá en este cuadrito que dice temperatura, me pareció muy interesante porque ponen, en rojo está un biochar de pasto, un biochar que yo digo puede ser parecido al de arroz federal, que es de cisco de arroz, que es altamente poroso y no es denso, es demasiado liviano. Ese biochar sucede que al calentarse mucho, él se mantiene muy poroso. Si ustedes ven ahí, tiene más de 80 puntos de porosidad. Mientras que el de madera, a baja temperatura, él tiene poca porosidad, pero en la medida en que tú calientas más ese horno y lo llevas a 700 grados, pues tiene más porosidad. Pero si tú comparas los dos, el que tiene más porosidad es el de pasto que el de madera. Entonces, ¿qué nos significa eso? Que esos biochares que son de biomasas, que uno creería pues que el de madera es como mejor, lo que sucede es que ese de pasto captura más agua y te captura más, porque precisamente tiene esa porosidad que es donde estamos viendo acá las imágenes, donde entra la raíz. Entonces esos biochares son buenísimos como enmienda de suelo y digamos no son nada costosos. Ahí el problema habría o digamos radicaría en que uno tiene que siempre manejarlo enterrado para que no se vuele, porque pues como ellos son tan livianos, cae un viento o llueve y entonces él se va, se nos va. Pero desde que nosotros lo manejemos enterrado, esos biochares se comportan también muy bien. Ahora, en los de madera, ahí es donde está la clave que uno haga la tarea bien hecha, porque si uno coge digamos, una soca de café y la lleva a pirólisis y no le maneja la temperatura por encima de 300 grados, ahí ustedes van a ver la línea esta verde que les estoy enseñando, pues que no nos da porosidad. Entonces luego pues le echamos la culpa al biochar que no funcionó, que las cosas no funcionaron, pero tal vez fue que no hicimos, pues no fuimos como mm, muy meticulosos porque esto es ciencia, o sea, esto es, lo que más me gusta del biochar es que esto es ciencia al 100%. Entonces, si uno no toma en cuenta esas variables, pues no va a tener buenos resultados. Luego, acá a la derecha tenemos el tiempo de residencia. Les traje otro cuadrito del profesor Lehmann también. Entonces, acá tenemos abajo la temperatura y arriba el contenido de carbono. Y tenemos 4 tipos de biomasas. Un lodo paperero, un estiércol, lo mismo, este mismo que es de pasto y la madera. Y acá podemos ver que a más temperatura, la madera fija más el carbono en ella, es decir, que esos biochares que tienen mucho contenido de madera, cuando se pirolizan a altas temperaturas, nos queda un carbón que es casi 100% carbón. Pero si tú ves el contenido de carbono de estos biochares que son livianos, son bastante altos también. Entonces, digamos ahí que va a depender de eso, el tiempo de residencia, no se te vaya a ir eso a ceniza, porque ya si se va a ceniza, él sirve para otra cosa, pero no es carbón. Y la persistencia. Entre más carbono tenga esa biomasa, pues más recalcitrancia, más persistencia va a tener. Y con los años, digamos, funciona como una cuenta de ahorros, porque tú lo aplicas y al año siguiente lo tienes todavía ahí, pero además más cargado, más lleno de nutrición, cosa que me parece que es maravilloso. Eh, por acá también les traje otras imágenes muy bonitas del profesor Lehmann, en la que vemos en la parte de arriba lo que dice A es el resultado eh, como una gallinaza pirolizada a 400 grados.
y luego debajo dice B, esta es de madera. La C es también gallinaza, pero a más temperatura. Y si pueden ver, o sea, entre la A y la C uno ve realmente como esas cavernas que ya se forman como más formadas, como más hexagonales, ¿sí? Y a la derecha la estructura de los de madera. Entonces, ¿qué nos deja? Pues como, qué lección muy importante deja esto. Las biomasas de madera que tengan una gran, digamos, superficie grande, permiten como capturar más agua y más como minerales, digamos que ahí la superficie es importante. Los, los biochares que tienen poca como porosidad y espacio, son ricos en ceniza, digamos, pueden tener muchos minerales, pero ya pierden la capacidad de recoger agua. También la porosidad va a estar definida, digamos, en la gente que tiene equipos. Esos equipos hay que calibrarlos muy bien, porque ¿qué pasa? Cuando esos equipos no están bien calibrados, el biochar sale como con tares, sale como con fenoles pegados al biochar y eso hace que los poros pierdan la capacidad de absorción. Entonces, por ejemplo, yo he conocido casos de empresas que por una mala calibración, una empresa como Puro no les certifica el uso de esos carbones como recalcitrancia para enterrar en suelo porque salieron contaminados. Entonces, digamos que esos equipos se les tiene que hacer limpieza, se les tiene que hacer, digamos, manejar muy bien el tema de la calibración, porque en el proceso de pirólisis, si quedan estos restos o está mal adecuada la temperatura, nos va a tapar esos poros y ya no va a funcionar también. Inclusive hay biochares que se convierten en eh, eh, hidrofóbicos. Entonces, al contrario, no retienen agua, son pues como que no retienen el agua. Entonces, para mí, la más importante, digamos, ¿qué les digo yo? Característica del biochar es esta retención de agua y si uno la pierde, pues para mí es muy grave, porque en el suelo uno lo que necesita es retener el agua, ¿ya? Y acá abajo también nos muestra que las estructuras de poros se van haciendo más complejas cuando se pirolizan a temperatura cercana a 550 grados. Bueno, acá digamos ya la parte de microbiología, eh, pues ustedes saben que Carlitos es como, ha sido como mi faro en este aspecto, la persona que yo me admiro mucho y que me he aprendido mucho de él, porque yo al principio, digamos, en las inoculaciones usaba microbiología comercial. Ángela, Digamos yo, señor. Carlos es Carlos Ordóñez de Grupo Monteverde, ¿cierto? Sí, sí, Ok, señor. ya, para aclarar eso, gracias. Adelante. Entonces uno cuando usa, yo pienso, ¿no? En la microbiología comercial, uno tiene como aislados los componentes, pero ya digamos en las tecnologías que tiene Carlitos, él lo que usa son consorcios. Y digamos que aquí hay un concepto que es muy lindo que lo enseña el profesor Johnson, doctor David Johnson, en sus conferencias él habla mucho de este concepto y a mí me parece fascinante, que es la sensación de quórum. Entonces, el doctor Johnson, ¿qué dice? Hay tres fases de sensación de quórum. La primera es cuando, digamos, se crece una población en particular. Digamos que en el caso del biochar, lo que yo he visto de la experiencia es que lo primero que tenemos evidente es los fijadores de nitrógeno. Entonces, digamos que tenemos una primera fase donde hay una microbiología. La segunda fase
Hay colonias, pero no es un sistema. Y en la tercera fase de la sensación de quórum es que como que todos trabajan juntos. O sea, digamos que hay muchas poblaciones, pero de consorcios. Y yo veo esto como cuando uno va a comer a un restaurante que está lleno y la gente le hace fila, y al lado está un restaurante vacío y que nadie le hace fila. Para mí la sensación de quórum es eso, que la microbiología como ve que hay mucha gente ahí, pues vienen como que y se reproducen más. Y la microbiología es muy importante cuando uno va a usar el biochar porque es el inoculante el que nos va a hacer ese biochar formulado para nuestro suelo. ¿Qué pasa? Yo he visto mucha gente, ¿no? Que dice, no, que yo le pongo urea, no, que yo le pongo esto, pero con el tiempo lo que yo he podido ver en la finca y de pronto pues la invitación a alguien más que si ya lo haya hecho podamos compartir como información. A mí los biochares que yo inoculo como con un fertirriego, por así decirte, no les va tan bien como con los que yo inoculo con microbiología y consorcio, y bien aireada, bien aeróbica. Entonces, digamos, inclusive en este último año que tuvimos la sequía, yo sembré arbolitos en sequía y, y no solo que todavía están vivos y que están bien, sino que además no les dio palomilla, a mí no me da mojojoy, o sea, a mí no me dan una cantidad de enfermedades que yo sí veo que le dan como a mis vecinos y que, pues yo por eso vivo muy agradecida con Carlitos porque la forma en que él La trabaja, interrumpió la planchada. Planchada, tengo en esto. la forma en la que él los trabaja es muy Esa está específica. ya planchada. Esta. Entonces, Esa misma. Ok. Un momento. Oscar, cierra el micrófono, por favor. Ese- bueno, entonces a la derecha tenemos el cacao, ya hoy en día está, está en esta- era la misma Ese fue el foto que que está. mostré como al principio, que era todo clorótico, todo raquítico, o sea, ya mi cacao es un cacao que está en producción, que si uno mira cuáles clones me va bien, todos me van bien. O sea, hay unos que han estado bajos de producción y lo que hicimos fue que les cambiamos la copa, pero digamos, si uno dijera la mayoría ya están pues como produciendo, están bien. Nosotros hemos logrado pues como ser muy resilientes a la monilia, ya a mí, por ejemplo, no me da esa enfermedad. Hemos logrado que los minerales como que funcionen mejor. Entonces, a mí algo que me sorprendió mucho es que, primero que yo tuve como una sucesión. Entonces, digamos como que el primer mineral que se me hizo muy disponible fue el nitrógeno. Entonces, eso en plantas antiguas, pues fue bueno porque me las puso verdes, me mejoró pues como las plantas, pero en plantas chiquitas fue un poco preocupante porque las hacía crecer mucho y se colapsaban. Entonces, tuvimos que empezar, digamos, a manejar la nutrición de una manera tan diferente que ya era como ponerle lo que le estuviera haciendo falta a la planta como que nos hablaba y entrábamos como a darle lo que le hacía falta. El siguiente año, lo que más se nos liberó, digamos por así decirlo, fue el fósforo. Entonces, también cuando uno tiene muchas cantidades de fósforo, eso puede ser problemático. Y de hecho, cuando yo fui a Washington, a Nueva York, digo, bueno, a lo de Sacramento, que yo fui a la conferencia en Sacramento, eh, eso fue un tema de un panel, porque mucha gente decía, a mí también me subió el fósforo, a mí también, y que eso era malo. Pero ese día yo les decía a ellos, pues nosotros lo que hemos hecho en la finca es balancear ese fósforo y no podemos decir que el fósforo sea malo porque cuánto no vale una tonelada de fósforo. Lo que pasa es que como le pusimos al suelo tanto fósforo,
En el pasado, pues lo que hace el biochar es que te lo hace disponible para la planta y eso se ve en los estudios de suelos que ahora les voy a mostrar. El tercer mineral que se nos liberó, como al tercer año, fue el calcio, pero fue un calcio, o sea, que yo decía, pero yo no he encalado, o sea, yo desde el 2016 que cogí la finca, yo no he encalado. Yo cómo puedo tener la cal, o sea, así de volada. Y digamos, en ese año ya fue muy crítico porque el calcio te bloquea otros minerales y bloquea el suelo. Entonces fue un año difícil porque pues al principio no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Cuando ya salió la muestra de suelo vimos que el calcio estaba bloqueando el magnesio y el potasio, entonces nos tocó entrar como a arreglar esas relaciones de calcio, magnesio, potasio, calcio, potasio, y, y digamos ahí es donde pues yo vi cosas como que 8 gramos de una quiercerita, o sea, me causaba una floración impresionante. Entonces, es como si el suelo se convirtiera como en una red de circuito así súper volada, o sea, que tú medio le pones algo y eso todo te lo manda. Eh, ya digamos en el café pudimos ver que los lotes donde había carbones más antiguos, ahora que las lluvias han vuelto, son los primeros que se han recuperado. Entonces digamos que eso sí tiene como un efecto perdurable en el tiempo y los que tienen los carbones más recientes, pues no han tenido tanta recuperación como los que lo tenían ya más antiguo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Y digamos, los sistemas radiculares los vemos más fuertes. El lote de cacao que, digamos, yo entré como a plantar las zonas que se habían muerto los árboles. Nosotros tuvimos muchos volcamientos, digamos, en el pasado. Digamos, este nuevo cacao que se sembró todo enmendado, ya no se volcaba, ya, o sea, y estaba sembrado en el mismo suelo. Entonces, digamos que era, o sea, además después como su forma en que crecía, el vigor, las hojas, ya no era ese cacao clorótico, ¿no? Acá les traigo pues unos resultados que para mí lo que más hemos visto es el cambio en el pH y en la materia orgánica. Yo les voy aquí a compartir unos numeritos porque hoy justo me entregaron el estudio de suelos de este año. Entonces, más o menos mi tío súper feliz diciéndome que le habían, o sea, cuando le entregaron el resultado le dijeron, usted tiene el mejor suelo de la zona, o sea, los resultados muestran que tiene el mejor pH, aunque, por ejemplo, en este año acá a la izquierda vemos los años, cómo se ha modificado el pH. El año pasado lo habíamos subido muchísimo más, pero yo creo que el verano nos afectó mucho el suelo y este año nos bajó la materia orgánica y el pH aún aplicando mucho biochar, o sea, yo este año bajito, bajito, he aplicado más de 10 toneladas en este lote, casi tiene dos hectáreas de biochar más de composto otras 10 y sin embargo la materia orgánica no lo subió, que creo que se lo, se lo achaco al verano tan extremo que hemos tenido. Eh, Acá tengo pues como la evolución de la acidez, la materia orgánica. Acá lo que les hablaba, el fósforo y el potasio. Y hoy que estuve como ya metiéndole acá las cifras de este año, eh, tenemos que ya el fósforo pues como que ya se equilibró, el potasio nos subió bastante, el magnesio por fin lo logramos como nivelar y el calcio ya nos bajó, mira, de 9,3 a 4,1, o sea, ya empezamos como a nivelar las cosas. Eh, Siento que este sistema de agricultura requiere un acompañamiento muy especializado, entonces digamos, para la gente que es ingeniera agrónoma, que pues tiene como,
como carrera esto es una gran oportunidad de trabajo, de investigación, bueno, de todo, porque quien se meta al biochar, yo le digo que consiga alguien que lo acompañe de verdad, porque sucede, digamos, y lo digo con todo respeto y cariño, los ingenieros agrónomos que iban a mi finca y veían mi finca, primero que me regañaban, porque a quién se le ocurre sembrar un cultivo sin fertilizante. eh, y por otro lado, ¿qué más puede esperar si usted no sembró con fertilizante? Ya por eso se le murió, ¿sí? Pero solo unas pocas personas que de pronto estudiaban mucho, si veían y me decían, vea, la planta está pidiendo esto, le falta esto, vamos a ponerle pues, esto, lo otro. Entonces, yo lo digo y lo digo con mucho cariño, que eh, el que se va a meter como con este camino del biochar y agricultura regenerativa debe tener un acompañamiento de gente muy, muy estudiada. O sea que esto es de mucho estudio y bueno, no, para mí, el biochar ha cambiado mi finca, mi familia, mi tío feliz. eh, Acá yo también les traje unos números, ¿no? Porque pues uno dice, bueno, no, pero esto cuánto le costó, esa finca, eh, cuánto valió hacer eso. Entonces, eh, a ver si les puedo mostrar acá. Yo tengo unas métricas de siembra. Aún la cosecha la estamos recogiendo, entonces no tengo datos de rentabilidad, pero de ese lote que les dije que yo sembré en agosto del 2022, a este lado acá se los voy a poner de un colorcito. Estos son los datos de lo que vale sembrar de la manera tradicional. Entonces tenemos los colinos, la limpieza del terreno, el hollado, todo eso es lo mismo. O sea, hágalo usted con de la tradicional o la otra, es la misma vaina. ¿A dónde nos empieza a cambiar todo? Acá donde dice fertilizante. Entonces, acá pusimos las 6 veces en el año que se le aplica la urea, el DAP y el Agrimins, y las 6 aplicaciones del personal, que eso toca platearlo y aplicar. En este lado, entonces las aplicaciones valen lo mismo, pero digamos, elaborar el biochar, digamos ahí como fertilizante sería el valor de elaborar el biochar, eh, que digamos acá en este caso sería el valor de la tonelada del biochar multiplicado por las 4 veces que se le puso. Acá también puse el personal y el costo de la inoculación y el costo del compost, si se comprara comercialmente, digamos. Y tenemos un ahorro de casi $1,300 por hectárea. Entonces, pues, digamos que yo en esto no me metí porque, ay, me gusta la naturaleza, vamos a crear una agricultura sostenible. No, la verdad, yo soy muy franca, yo me metí en esto porque funciona, 100% funciona, lo usé en Palma y vi que funcionó. Y en café fue la manera en que yo pude pagar las cosas haciendo el aprovechamiento de los residuos. Entonces, imagínense, si uno con unos recursos limitados puede hacer cosas, imagínate a alguien que ya tenga una empresa, tenga más recursos, más personal, pues una maravilla, o sea, los resultados son maravillosos. Y bueno, no sé si tengan preguntas. Gracias por estar aquí, por escucharme. Y bueno, y estoy para sus preguntas. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Esta charla ha sido increíble. La gente la está disfrutando mucho y yo invito a los participantes a que abran cámaras y micrófonos y directamente le puedan comunicar a Ángela sus preguntas y comentarios.
Levanten la mano y vamos participando. Adelante. El primero que tenemos aquí es Álvaro Carmona. Adelante, Álvaro. Hola, Álvaro. No se te escucha. Estás en mute. No. Si te miramos, espérate para ver si yo te puedo abrir por aquí. Mm. Mm. No sé qué pasa, que no me deja poner Ah, micrófono. ahora sí, dale. Bueno, pero más bien si quieres déjame del final para oír las opiniones y yo hago un cierre tal vez, por favor. Bien, ok. Mira, Ángela, en media eh, charla tuya, el señor Jefferson Muñoz, miembro del grupo, levantó una pregunta. ¿Qué variedad? Y yo creo que era cuando estabas hablando eh, comenzando a hablar sobre café. Adelante. Entonces, bueno, mira, la finca tenía unas variedades, sobre todo la finca toda estaba en Caturro, Tavi y Borbones. Y el resto eran castillos de Colombia. Digamos como que el experimento de esta fotico que está acá a la izquierda es, yo sembré ese mi café, que fue un material que en Colombia uno por ser caficultor tiene derecho a recibir un material. Entonces, digamos que yo hice el experimento con el material más económico que tuve acceso. Sin embargo, pues, en el año 2023 y debido a al éxito que tuvimos en el 2022, ahí ya yo sembré geishas, borbones, más caturros y, y sobre todo para mí lo más increíble fue el geisha, ¿no? Porque a mí me han dicho, no, a esa altura usted no puede sembrar geisha, le va a ir muy mal, bueno, se va a morir, le va mal. Y el geisha está divino, o sea, le ha ido demasiado bien. Y los borbones, o sea, todo lo que yo he sembrado con biochar ha crecido. Vea, sembrado, aparte de cafés, plátano, he venido pues como que llenando la finca de plátanos así como por surcos y se siembra 100% enmendado con el biochar y con el compost. He sembrado yuca, en un lote que era muy compactado, le sembramos yuca y esas yucas eran de un tamaño pues que inclusive en la finca nosotros hacemos unos talleres. Entonces parte del taller es como ir a la finca, al lote, ver y dijimos, bueno, vamos a arrancar esta yuca. Y eran como entre tres arrancando esa vaina y eso no salía. Y eran unas yucas pues de un tamaño, un peso. eh, También sembramos yuca, el cacao, cítricos, todo. Bien. Eh, Luego tenemos primero un comentario y seguido de una petición del señor Oscar Brenes que te dice, qué buena charla. Muchísimas gracias por compartir toda la información y las experiencias. Saludos desde Costa Rica. Seguidamente, Oscar te dice, yo estoy interesado en el tema de cacao en sistemas agroforestales. Por favor, enviarme datos a mi correo electrónico que ahora te lo paso o a mi WhatsApp. Ahí te los comunico. Y más adelante, reciente, Frank Tovar nos dice, muchas gracias, Ángela. Excelente experiencia con indicadores científicos que corroboran la efectividad de biochar en esas condiciones de manejo. Saludos cordiales, éxitos. Bueno, perfecto. Qué dicha. Yo he aprendido montones y tu vivencia y testimonio es inspirador para muchísimos emprendedores que aún no abrazan o no han dado los pasos en biochar. Así que te felicito. Bueno, pedimos Invito, alguna otra colaboración o comentario, por favor. Levanten la mano o participen directamente. Adelante, Ángela, ibas a decir algo. ¿no? Que yo los invito a que prueben. O sea,
yo no digo que se vayan con la locura de 3.500 árboles, pero siembren 30, siembren 50 y midan. O sea, digamos que acá yo le puse, no sé, 300 gramos, a este 500 gramos, a este 1 kilo, y cómo se comportó. Y lo que pasa es que uno como que tiene, yo digo que el tema es muy mental. Como uno tiene, pues, yo creo que en parte yo tuve como tanta osadía de hacer esto, fue también como por mi misma ignorancia, yo digo, ¿no? Porque no tenía como una barrera mental que me dijera esto te va a salir mal, sino que yo dije, pues si nada está funcionando, le pusimos fertilizante, le pusimos de todo este suelo, no funciona, pues ¿qué pasaría si hacemos algo totalmente diferente? Mm, Entonces sí, les bien. digo, es como que pruébenlo y van a decirme, Ángela, me fue re bien, me fue re bien. Bueno, José, ahora sí. Sí, ahora sí, dale. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén bien todos. Aquí desde la finca en Costa Rica. Quería hacer algunas observaciones a la conferencia. Ángela, te felicito porque siempre nos inspira. Yo soy tu fan en esto del biochar porque me agrada muchísimo ver que hay gente que está haciendo de manera anónima una gran cantidad de esfuerzos, eh, que están dándonos este testimonio tan bonito que has compartido con nosotros hoy. Y eso me agrada muchísimo, que hayan, ojalá hoy muchos emprendedores, nuevos emprendedores que como pusiste, vean la economía circular como una alternativa en el corto, mediano plazo, sobre todo profesionales jóvenes que están entrando a la carrera y que no tienen trabajo, que vean en todos estos inconvenientes, entre comillas, de la biomasa, de los diferentes monocultivos como caña, café, palma, etcétera, vean una oportunidad para seguirse desarrollando. Eso me parece fantástico. Entonces, te quería felicitar por eso. Sin embargo, ahí viene mi aporte a la conferencia. A mí me alegra por un lado, pero me preocupa por otro lo que estoy viendo en el mercado de trabajo, lo cual, como le digo, yo creo que hay que atreverse, como dice Ángel, a romper paradigmas, barreras mentales y empezar a trabajar. Pero lo que dijo Ángela hoy, quiero resellarlo. Preparémonos para nuevas tecnologías. Yo estoy viendo con mucha atención una gran cantidad de gente que al igual que pasó de la química, de la agricultura química tradicional, donde fuimos formados la mayoría, está pasando a la agricultura regenerativa porque ahora es la moda, porque ahora es lo que se vende, porque ahora es una oportunidad de negocio. Y entonces estoy viendo que lo que he visto con los violes y con esta cantidad de lluvia de productos biológicos, que escuchando a Carlos Abecasis me encantó su última conferencia donde él toca temas, ¿verdad?, muy importantes de este asunto. Ver colegas que nunca han estudiado el tema de la agricultura orgánica hablando de violes, que pues no tienen claro el asunto. Entonces, igual estoy viendo qué está pasando en el biochar. Insisto, qué dicha que hay nueva gente, qué dicha que hay gente que se está interesando, qué dicha que hay profesores universitarios, que hay colegas incluso con doctorado que se están ocupando de aprender del biochar. Pero el problema que estoy viendo es que hay gente que no se ha preparado, que no ha leído, que no está formándose en este campo, ya dando recomendaciones en campo, y eso me parece muy desafortunado. Ya he escuchado gente que se dice ser especialista en palma, dando dosis de producto de biochar, indistintamente en qué suelo lo estemos usando. Y cuidado, Ángela dice claramente que ella en su finca no ha visto algunos cambios. Yo he trabajado en suelos ácidos en Venezuela y suelos alcalinos y me he llevado ya mis golpes. O sea, afortunadamente para nosotros, nosotros estamos evaluando en campo, estamos tomando mediciones, estamos estudiando. Ustedes han visto la cantidad de información que estamos poniendo, que se está generando, que es valiosísimo para los que estamos interesados en ese modelo digamos, de estrategia. Pero cuidado, también estoy viendo, como le digo, gente que de manera oportunista
está viendo esto como un negocio y cuidado porque tal como Ángela lo comentó, hay muchísimo que desconocemos y estamos entrando en aguas profundas y no estamos siendo preparados. Ningún profesor universitario incluso fue formado, ni nosotros mismos, ni yo fui formado, ni creo que José que es contemporáneo mío, nunca recibimos una clase de biochar. Este es un tema que si bien es cierto, es antiguo, es un tema que había sido dejado de lado, que hasta los últimos años se ha empezado a explorar de manera contundente, como en los trabajos del doctor Lehmann y otros. Pero mucho cuidado, como le digo, que no sea esto un motivo más para oportunistas que están metiéndose en esto solo porque es interesante y crear productos sin ningún valor, sin ninguna calidad, que en eso pues coincido totalmente con Ángela. Y como dicen, yo siempre he dicho que los que somos pioneros tenemos derecho a equivocarnos, ¿verdad? Pero mucho cuidado, como le digo, hay gente que entra a la palestra solo porque es la moda, solo porque suena interesante, solo porque esto y el otro, pero no están siendo preparados para este fin. Ese es mi aporte, José y Ángela, te felicito. Y como te digo, soy tu fan en este tema. Un abrazo. Muchas gracias, Álvaro, como siempre, tan atinadas tus intervenciones. Bueno, vamos ya cerrando entonces y damos por concluida la participación de la señora Ángela Barrera, a quien queremos entonces externar nuestro aprecio y agradecimiento. Yo, en nombre de todo el grupo, le doy un aplauso. Gracias. Y deseamos el mejor de los éxitos y que nos sigas manteniendo al día de los logros que vas obteniendo en el futuro. Eh, Ángela, pues las últimas palabras te quedan a ti y cerramos la sesión. Gracias. Bueno, pues nuevamente gracias a todos los que se conectaron. A Álvaro, que yo soy la fan de él. Yo soy la que soy fan de él y de todos los de este maravilloso grupo que no hago sino aprender de ustedes. Mejor dicho, son como son clases magistrales cada que hablan y la manera tan linda que se expresan, bueno, con tanta altura, tanto conocimiento, pues tantos datos científicos. En esto uno tiene que volverse como un agricultor científico y ya esto es para como cerrar y tiene uno que leer mucho, o sea, prepararse para poder entender qué es lo que está pasando ahí, las decisiones que uno va a tomar de acuerdo al clima. Yo veo también con mucha preocupación muchas cosas que están pasando en el biochar, proyectos muy lindos, muy grandes, que uno los ve que van mal, están fracasando y le echan la culpa al biochar. Y yo pienso que pues digamos, no es como por culpar, pero eh, detrás de esto hay como gente que ha estudiado mucho y que ese conocimiento, por eso está como en los documentos, en los papers, bueno, en las cosas que uno puede como tener acceso y, y eso no es así como soplar y hacer botellas, sino que, o sea, esto requiere como mucho compromiso, que el equipo de trabajo también tenga un nivel de capacitación, eh, inclusive más profunda que lo que uno antes tenía cuando tenía la agricultura convencional, porque tal vez la agricultura convencional es más fácil, o sea, es más fácil ir y comprar, yo voy y compro algo y ya se lo pongo y ya. En cambio acá a mí me toca verificar que la temperatura haya quedado bien, que él haya quedado bien Correcto. cargado, que hay que mirar los días, que la oxigenación, o sea, que hay que mirar un montón de variables eh, y eso requiere que uno esté más preparado, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no es lo más fácil, esto va a requerir, va a tener como más desafíos, pero para mi caso, por ejemplo, de mi finca, que ya no podíamos crecer nada ya, pues funcionó, o sea, es lo único que nos funcionó fue esto. O sea, vas creciendo para arriba en Gracias. eficiencia de uso de los recursos y en productividad. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por estas reflexiones finales.
son motivadoras. Entonces cerramos la participación hoy y pronto les comunicaré ya cuando esté disponible en el canal en YouTube Red Rural Global, RRG. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias.